Estamos con Ronald Clos, él es analista electoral. Justo vamos a hablar de las últimas encuestas, la de hoy día, la de la alcaldía de Lima. Hola Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tenemos que hablar. Gracias por tu Gracias, tiempo y por Sebastián. venir. No, por favor, un gusto. Sí, no sé si puedes pegarte un poquito Sí, más claro. en el micro. Ahí está. Ya. Lo que quería preguntarte era, bueno, casi un tercio de los electores aún no se inclina por un candidato para la alcaldía de Lima. La campaña todavía no ha, digamos, tomado la seriedad que merece, no ha calentado mucho, si todavía estamos con la resaca de la elección presidencial. Sí, creo que es una combinación de todos esos factores. Es relativamente normal también, esto ha pasado antes. En el 2018 tuvimos también una progresión, por así decirlo, bastante lenta en las preferencias, hubo una inclinación hacia Muñoz en su momento muy al final. Y tuviste números bastante, gente con números bastante pequeños hasta bien adelante en la campaña. En el 2022, bueno, tuviste algo similar, aunque López Aliaga tenía, digamos, un electorado más fidelizado, ¿no? López Aliaga me parece que también es un factor en esta elección porque eh, dado que no está postulando y ha sido alcalde de Lima por tanto tiempo y ha anunciado que quiere postular, eso puede estar añadiendo a un poquito más de incertidumbre en las encuestas porque hay gente que está esperando a que se defina su situación antes de decidir Bueno, su hoy, voto, hoy, ¿no? hoy en la tarde El comienza la pleno, definición. así es, el pleno empieza a ver el tema, Y ¿no? por ejemplo, bueno, sin definición, el señor Rubio está ahí, ¿no? Tiene 7.5 según la Sí. encuesta de Datum. El margen de error es de 4.9, así Ujú. que digamos que está dentro Claro, de ese bloque que está peleando. podría estar un poquito más arriba, ¿no? De lo que las encuestas sugieren. Eh, bueno, Luis Rubio es una persona que ha estado muchos años en CISOL, entonces creo que hay un sector electorado que lo ubica por su propio nombre. También obviamente pesa el nombre y el logo de Renovación Popular, que en Lima ya es un partido conocido y que tiene pues un sector que está fidelizado, ¿no? Sobre todo porque si miras los números de aprobación de gestión de Riyardo y antes de él son los números de López Aliaga, tanto en presidencial como en municipal, ves que el partido en Lima claramente tiene su base, ¿no? Claro, y por ejemplo, justo yo consulté ayer a un analista político, el Uh-huh. señor Luis Benavente, y él me comentaba de que, para esa nota, de que a diferencia de otras elecciones, esta tiene un alto grado de competitividad por los candidatos que son Sí, candidatos que tienen, que digamos, que tienen un peso político por sí importante, mismos. estoy de acuerdo. O sea, está Carlos Bruce, está Francis Allison, Daniel Urresti, está Susel Paredes, Ricardo Belmont, Alberto Tejada, está, bueno, Luis Rubio, que viene con el espaldarazo Uh-huh. de López Aliaga. ¿Tú cómo ves esta elección? Si es que realmente es una elección competitiva. Sí, estoy de acuerdo. Si se va a sostener, por ahora lo es, los números lo sugieren. Si se va a sostener eso al final, no sé. Creo que hay que ver cómo está el ánimo de la ciudad conforme la campaña avance y conforme la gente, que como bien dices, está con la resaca de la elección presidencial, pensando y veamos las fechas de campo, tanto de esta encuesta como de la que sacó Ipsos, que tenía creo que un par de días antes de fecha de campo, ¿no? Comienzos de julio, la gente todavía está, Keiko todavía no asume, mucha cobertura No, y también mediática está el sobre el mundial, ¿no? gabinete, está el mundial, ¿no? Vienen las vacaciones de 28 de julio, los feriados, entonces es normal, creo que la gente todavía no se suba al carro, sobre todo ahora que las elecciones, tanto en lo municipal como en lo presidencial, la gente suele subirse al carro más tarde que antes, ¿no? Realmente lo vimos en la presidencial, en la primera vuelta. ¿Cuándo crees que tome, digamos, que caliente la elección? Yo te diría que, juzgando por lo que ha pasado en las últimas elecciones municipales, no me sorprendería que no se caliente hasta las últimas 2 semanas. O sea, mediados de septiembre todavía. Posible. Juzgando por lo que ha pasado en las últimas elecciones, sí. Sí es verdad que tiene figuras con un poquito más de arraigo, si quieres, participando esta vez. Para Urresti me parece que esta es su tercera candidatura a la alcaldía. Sacó creo que 20% en el 2018. Ha quedado segundo las 2 veces anteriores. O sea, Entonces, perdió por un margen muy corto con López Aliaga. Hay que uh-huh. reconocer de que él reconoce los resultados, creo que el mismo día, Uh-huh. o el día siguiente. Fue muy rápido su reconocimiento. Sí, sí. Pero Verdad. en el caso de Urresti, bueno, ¿crees que realmente tenga opciones? Porque Podemos Perú es una marca
que se ha desgastado un poco. No. En la candidatura presidencial, el señor Luna no pasó la valla electoral. Luego, bueno, se ha anunciado de que el señor Luna iba como que a apartarse del partido, pero recientemente se le vio participando en algunos eventos. Entonces, como que parece que están floreando un poco las personas con apartar a Luna. Me parece que es un tema más electoral. Sí, obviamente lo que está pidiéndole Urresti al partido es límpienme la cancha, ¿no? Desde un punto de vista de voceros políticos y digamos, quién figura mediáticamente, ¿no? No creo realmente que a una figura como Urresti, que dentro de todo está un poquito más consolidada con su propio nombre, que el logo lleve, le va a afectar mucho en encuestas, la verdad. Yo lo he visto a Urresti hacer bastante trabajo mediático en los últimos días. Y ya lo viste, bueno, es verdad que está en margen de error entre Ipsos y Datum, ¿no? Pero daría la impresión de que podía estar hasta el alza, ¿no? Conforme la gente lo ubique más. Hay que tomar en cuenta ahí. En esta misma encuesta, cuando se le pregunta a las personas cuál considera que debería ser la principal prioridad del próximo alcalde de Lima, que salta, ¿no? El 71% dice combatir la inseguridad ciudadana, y de todos estos candidatos, el que está más identificado con eso es Urresti. Es Urresti. ¿Le juega a favor? Sí, claro que le juega a favor, ¿no? Mal que bien, y al margen de que uno esté de acuerdo, no existe un posicionamiento suyo en el tema de inseguridad ciudadana. La gente lo relaciona con el tema. Es una persona que tiene un trasfondo de la policía, del Ministerio de Interior. Ya ha mostrado en elecciones anteriores capacidad de movilización de voto por este tema, ¿no? Si recordamos las elecciones del 2022, a Urresti le fue bastante bien en el Cono Norte. Le ganó a López Aliaga en San Juan del Urigancho, por ejemplo, en Lima Este, ¿no? Entonces, yo te diría que no subestimaría sus chances también por la configuración del tablero, ¿no? Hace 4 años tú tenías a un López Aliaga que concentró muchísimo voto en Lima Oeste, lo que en algunas encuestas se llama Lima Moderna, ¿no? Y eso le permitió aguantar el hecho de que Urresti le ganara en Lima Norte, Lima Este, ¿no? Con figuras como Carlos Bruce o Francis Allison, que le van a disputar a quien sea que van a disputar Lima Oeste mucho más. Yo esperaría una distribución del voto, por lo menos con lo que ven las encuestas ahora, ¿no? Estas son figuras que les puede ir mejor en Lima Moderna, ¿no? Como se dice, Lima Oeste, Lima Centro. Podría ser que el hecho de que quien gane Lima Norte, Lima Este tenga mucho más peso en la elección. Alguien como Urresti tiene buen perfil para eso, ¿no? Incluso la misma Susel Paredes va a tener seguramente su... Hay otro factor también. Justo tú mencionas Lima Este, y en el caso de los que votarían en blanco o viciado, en Lima Este es el más alto, sí, es 23.7%, y el no sabe, que esos son los indecisos, es 18.6%. Así es, y ese número va a bajar, ¿no? Como venimos diciendo siempre, que hagamos cifras récord de votos nulos y en blanco, al final, cuando la gente la pones frente a una cédula, suele elegir una opción. Es lo que ya venimos viendo varias elecciones. Yo sospecho que mucho de ese electorado, como digo, ese es el típico electorado que realmente siente mucho desapego por la política, tiene poca esperanza en las figuras políticas, y por lo tanto como que no se involucra en el tema hasta el final, pero al final opta por alguien, y creo que alguien como Daniel Urresti tiene buen perfil para ese electorado. Ahora vamos a ver cómo se mueve la campaña. Seguramente los otros candidatos también van a tratar de poner el tema de seguridad ciudadana al frente de sus campañas, ¿no? La campaña realmente no ha empezado, no he visto realmente a los otros candidatos hacer mucho, más allá de los procesos de inscripción y por ahí algún comunicado mediático, ¿no? Vamos a ver cómo se mueve de acá hasta septiembre. ¿Y cuáles son, digamos, las fortalezas que tú observas, por ejemplo, en Carlos Bruce y también en Francis Allison? ¿Cuáles son, digamos, porque sin Urresti es este vínculo, relacionamiento con la seguridad? ¿Cuáles son las fortalezas de Bruce y de Allison? Bueno, ambos son personas que tienen experiencia municipal. Ambos son alcaldes distritales limeños, en el caso de Allison, con una trayectoria de mucho tiempo en Magdalena del Mar. Es una figura bastante conocida. Ambos gozan de bastante aprobación en sus distritos, son de los alcaldes mejor aprobados. Allison ha sido históricamente bien aprobado en Magdalena, Bruce goza de buen respaldo ahora en Surco, que son distritos, sobre todo Surco, diría yo, emblemáticos de Lima, si se quiere. Bruce también tiene todo un historial como una figura política, ha sido ministro, ha estado muy asociado al tema de vivienda. Es más, me parece que está haciendo de vivienda parte de su plataforma. Sí, lo ha replicado, ¿no? En Surco. O sea, me parece que financia con
tienen una empresa de reciclaje municipal y con Ujú. esas ganancias hacen un programa de techo propio para las zonas, digamos, más, digamos, sensibles de Surco, ¿no? Que también las hay, ¿no? Y ese es, por eso viene su apodo de Techito, pues, ¿no? Ya. Tiene él tiene este posicionamiento, entonces creo que la gente los ve a los dos como gestores. Ellos van a tratar de apalancarse en la idea de somos gestores para tratar de pelear la elección. Creo que ninguno de los dos tiene un perfil en seguridad ciudadana Pero, por ejemplo, fuerte, eso sí. hace como unas semanas estuvo Ujú. acá Carlos Bros y le preguntamos por seguridad ciudadana y él señalaba de que la seguridad ciudadana, si bien el alcalde puede contribuir, es la Policía Nacional y el Ministerio del Es Interior los verdad. que tienen digamos, la conducción de esa política. Entonces, también, por ejemplo, López Aliaga intentó, digamos, ejecutar políticas de seguridad ciudadana cuando era alcalde, comprando varias motos, pero hemos visto que estas motos, algunas se quedaron en almacenes. ¿Por qué? Porque no tenían, digamos, el personal policial ni el personal de serenazgo para que las puedan conducir. Entonces, si es que la seguridad ciudadana no es, digamos, una responsabilidad exclusiva del alcalde de Lima, ¿qué tanto puede jugar a favor de ciertos candidatos en la elección? Bueno, yo creo que hay que separar dos cosas, ¿no? La realidad propia de la arquitectura del Estado y las funciones que le corresponden a cada cargo y la percepción que el electorado tiene de esos cargos, ¿no? Como ves en las mismas encuestas, el electorado tiene este problema de que el principal problema es seguridad ciudadana y eso va a pesar, al margen de lo que tú le digas, de oye, mira, esto no es tanto el trabajo del alcalde, sino de la O sea, Policía así se lo Nacional, del explicas gobierno. técnicamente, no lo van a... Así es, ¿no? También el hecho de que el serenazgo está posicionado como una herramienta importante en las municipalidades distritales en seguridad urbana, eso también creo que sesga un poco la opinión del electorado hacia la idea de no, ellos sí tienen un rol, porque en teoría la ciudadanía no necesariamente tiene un conocimiento sofisticado de esa división de funciones entre serenazgo y la policía, no la conoce anecdóticamente, pero para ellos es, bueno, personal del Estado que utiliza la fuerza, ¿no? Claro. Se posiciona, lo ve como un tema de seguridad ciudadana. Dicho sea de paso, Carlos Bruce fue uno de los que más ha defendido este tema de autorizar que el serenazgo tenga armas no letales, ¿no? Que supongo es algo que también va a mencionar en campaña. Yo creo que si tú eres un candidato a la alcaldía y tu discurso de seguridad ciudadana es, bueno, este no es trabajo del alcalde, no me parece un discurso ganador. Me parece que decirle al electorado que se tiene que tomar su sopa siempre es una mala movida política, ¿no? Puedes, y me parece bien ser sincero y decir, mira, hay un límite de lo que se puede hacer desde la alcaldía, pero claramente tienes que proponer algo que suene persuasivo, de que por lo menos tienes empatía y entiendes que es el principal problema de la gente hoy. Y en el caso de Ricardo Belmont, vimos que en la elección presidencial, bueno, al inicio nadie hubiese apostado de que el señor Belmont pasaba la valla y además conseguía tener una representación en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y ahí está. Sí, exacto. Tú le ves posibilidades porque, por ejemplo, captó mucho del voto joven, pero luego como que no fue a votar no fue a votar en la primera vuelta, luego como que no tenía muchas apariciones en público, dijo de que era, digamos, la elección presidencial era su último baile, prácticamente dijo eso, que se retiraba y ahora vuelve. Entonces, ¿cómo es que ves la candidatura del señor Belmont? Bueno, creo que la ventaja de una elección municipal es que tienes que estar primero, ¿no? No tienes que llegar a un porcentaje mínimo como la presidencial, donde tienes que encarar y ganar una segunda vuelta si no logras más del 50% del voto. En la municipal no. En la municipal basta con llegar primero. Y eso te da una sensación de que, bueno, cualquiera que puede alejarse del resto puede terminar ganando, ¿no? No creo que no habría que descontar tampoco la probabilidad de que Belmont gane. A propósito de lo que mencionas del voto joven, si ves el desglose del electorado por edad, vas a ver que a Belmont le va el mejor bloque que tiene ahora mismo en la encuesta de Datum es la gente joven, donde está creo que con 15%. Está primero. Entonces vemos que el manejo de redes de Belmont, el trabajo que entiendo hecho es su bastante hija, orgánico, TikTok, ¿no? Es bastante orgánico su manejo de redes, porque me parece que él casi a diario hace transmisiones en vivo en Facebook Así es. y luego, bueno, tiene a su hija
que tiene el otro público, ¿no? Que es el público de TikTok. Así es. Y me parece que esa combinación le pega bien. Yo dije, me acuerdo en la campaña, dije, no, bueno, si Belmont termina pasando a segunda vuelta, creo que a todos los que nos gusta estudiar elecciones tenemos que hacer un ejercicio de humildad y ver, ok, ¿cómo se hace una campaña realmente pasando el año 2020, ¿no? Como en el mundo pospandémico, ¿no? A lo mejor tenemos que repensar. Sí, porque la Belmont idea no viajó. no viajó Yo me mucho. acuerdo que Hizo muy hice poco. una nota de los recorridos de Belmont y me parece que solamente fue a Ica, fue a Cusco y una región más. O sea, no tuvo una campaña muy marcada territorialmente, pero eso contrastaba mucho con su alcance en Correcto. Facebook y en TikTok. Y creo que si volvemos a ver en esta campaña otra evidencia de que esa llamada política retail, que antes era ir y hablar con la gente, ahora se puede hacer virtualmente, y qué tan bueno eres haciéndolo virtualmente, haciendo a la gente sentir que tiene contacto directo contigo a través de redes, que si eso tiene éxito, pues puede ser algo que le explote, ¿no? Ahora, algo que vimos en la campaña también es que apenas Belmont empieza a entrar, a ser considerado como un contendor serio, apenas los medios, Bueno, la prensa, tiene su historial, pues, ¿no? claro, Tampoco. le empiezan a saltar todos los chicharrones, todas las cosas que tiene del pasado. Bueno, hay un libro que es bien interesante sobre Belmont que se llama El Outsider, que es de Humberto Jara. Ahí cuenta todo cómo ingresa a la política, su gestión municipal, que si bien lo recuerdan mucho por los anillos Por el viales, Trébol, claro. bueno, hay que decirlo de que dejó el centro de Lima lleno de ambulantes Así es. y también con problemas con el tema del recojo de la basura. Sí, no, claro. Como digo, no hay mucho con qué darle a Belmont si es que él toma protagonismo, ¿no? Ya vimos esa dinámica en la campaña presidencial. Podría pasar lo mismo, que trepe, conforme trepa se le empieza a tomar en serio, y una vez que se empieza a tomar en serio empiezan las confrontaciones y los ataques propiamente dichos, o los cuestionamientos realmente, y que no resista pues la presión, ¿no? Entonces hay que ver si esa dinámica se repite, pero por lo menos está empezando con algo de oxígeno, y creo que el hecho de que él tenga un posicionamiento fuerte en voto joven, que lo estamos viendo desde las primeras encuestas, es un dolor de cabeza para otros candidatos que como que dependen un poco del voto joven para tener viabilidad, como Susel Paredes, por ejemplo, ¿no? Porque pelean, digamos, por el mismo carril, público. ¿no? Uh-huh. Y ¿ves a algún candidato que pueda hacer, digamos, como que la sorpresa? Porque, por ejemplo, al inicio de la elección, Roberto Sánchez tenía 1-2% y es al final, casi en marzo, que sube. Entonces, acá ves a alguien que pueda, digamos, tener ese desempeño, que sea uno de los pitufos y termine peleando arriba. Creo que por ahora no, pero creo que es pronto también. Creo que realmente una campaña en este contexto, 2 meses o más de 2 meses que quedan, es suficiente tiempo para que alguien surja. Es verdad que está bastante saturada la campaña para la metropolitana de Lima, por el tema de que, como mencionabas antes, hay muchas figuras conocidas que están ya, digamos, ocupando los diferentes carriles, ¿no? Incluyendo algunas que han sido competitivas antes y tienen ese encanto de, bueno, denme una oportunidad porque ya he estado cerca antes, ¿no? Como Urresti, por ejemplo. Hay que ver. Estuve viendo, por ejemplo, me parece que Ipsos tuvo a Samuel Daza bastante alto, ¿no? Daza en Datum está tiene 2%. Casi 2%, pero al fujimorismo históricamente no le ha ido mal en Lima, bien, ¿no? En las elecciones a la Municipalidad de Lima. Es raro eso, porque sí, Keiko Fujimori, claro, como candidata sí ha tenido, digamos, un respaldo importante, sobre todo en esta segunda vuelta en Lima, más del 62% en Lima metropolitana. Entonces, bueno, y también el señor Daza no es, digamos, un alcalde muy conocido, es un alcalde, es alcalde de Ancón, pero no es un alcalde muy conocido. Yo, la verdad, esperaba otra clase de candidato de Fuerza Popular. No, yo creo que ellos probablemente... Mencionaba a Daza porque es uno de esos nombres que uno no conoce, ¿no? Pero justo iba a decir eso, ¿no? De que creo que ese saltón en encuestas tiene más que ver con el efecto del triunfo de Keiko, que genera esta sensación de todo el mundo se quiere subir al carro, ¿no? Pero eso es pasajero, eso no continúa en el tiempo. Y no creo realmente que el candidato del fujimorismo sea competitivo, más bien creo que haber ganado la presidencial, que el fujimorismo esté en el poder, más bien genera un efecto contrario en ese sentido de que es probable que Lima quiera una figura que
contraste un poco, no despierta un poco al antifujimorismo en Lima el hecho de que Fujimori esté en el poder. Y esa dinámica más bien es, creo, la que puede influenciar a tener a un hombre diferente, que salte quizás con un perfil un poquito más antifujimorista, ¿no? ¿Y quién de estos candidatos calza en esta como una figura antifujimorista? Mira, es difícil porque creo que esa es una bandera que muchos pueden levantar. Quizás Susel Paredes tenga el perfil más hecho, pero tampoco es que Susel Paredes sea una figura nueva. Y pensaría que quizás es para ganar una elección un poquito, es demasiado progresista para una ciudad como Lima, que es bastante conservadora. Me imagino que todos van a intentar levantar esa bandera. Imagino que vamos a ver una reinvención de Carlos Bruce en una figura más moderada, progresista, más alejada del gobierno, para tratar de ser más competitivo, ¿no? Pero no puedo pensar ahorita en un hombre que te diga, mira, esta persona podría dar la sorpresa. También habría que decir que, si bien tú das el ejemplo de Roberto Sánchez, ¿no? Lima es un animal, Lima metropolitana es un animal muy diferente del electorado nacional. La composición demográfica de Lima metropolitana es diferente de la composición demográfica del Perú, ¿no? Para empezar, en Lima metropolitana el NSAB es más grande que el NCD. Es una campaña mucho más urbana que la que tienes para el electorado nacional, ¿no? Y como bien has visto, tiene sus preocupaciones muchísimo más claras. No tienes muchas consignas, digamos, más retóricas, ¿no? La seguridad ciudadana, ¿no? Es un electorado, si quieres, más pragmático, un poquito más cínico, si se quiere, y menos dado a una movilización, digamos, por discursos más de sorpresa. Dicho eso, sí han habido en el pasado casos donde una figura ha salido y ha ganado la elección como outsider, ¿no? Lo que acabamos de hablar de Belmont hace mucho tiempo. Luego de eso, la verdad es difícil pensar. Tradicionalmente la elección municipal en Lima la ganan figuras más o menos posicionadas, ¿no? Si vamos hacia el pasado, quizás el último caso en donde tuviste una figura que salió un poquito de la nada, no sé si Susana Villarán, ¿no? Muñoz. Porque Muñoz, me acuerdo que en esa elección Muñoz estaba Reyardo. Reyardo estaba primero, creo que no va al debate, y ahí comienza la subida de Muñoz, porque la pelea era entre Reyardo y Urresti. Sí, pero Muñoz tenía dos grandes ventajas que para mí es difícil verlo como un outsider o como un contendiente de la nada, ¿no? Primero, que era alcalde de Miraflores, que es uno de los distritos más emblemáticos de Lima, ¿no? Y en su momento me acuerdo que hubo un comentario, no recuerdo quién lo hizo, pero que a mí me pareció muy acertado, decir, la gente ve a Miraflores como un distrito pituco, ¿no? Pero Miraflores es un típico distrito aspiracional de Lima, es el Parque Kennedy, es donde todo el mundo va a celebrar la elección, ¿no? Flores, sí. Así es, ¿no? Y eso le ayudó mucho. Y lo otro que lo ayudó muchísimo fue el logo de Acción Popular. Un logo muy conocido, un logo que sobre todo en esa época todavía inspiraba en la gente cierta sensación de ancla, ¿no? No estaban los niños. Así es, era otro momento. Susana Villarán te diría que fue la última candidata que ganó un poquito contra las cuerdas, porque luego ha sido, bueno, Castañeda Pero recuerdo que López Aliaga. Ahí hubo un punto de quiebre en esa campaña. Fue una de las primeras que cubrí, que es que un militante del PPC tacha a Curi. Sí, lo recuerdo. Tachan a Curi y esos votos de Curi emigran a Susana Villarán. O sea, fue, digamos, que era un electorado el mismo PPC se disparó a los pies. Así es, ¿no? Que era un electorado, digamos, más anti-establishment, si se quiere, dentro de Lima. Hay que ver qué dinámicas se dan. Sí veo, como te digo, y como bien mencionabas al comienzo, una saturación un poco, en el sentido de que hay muchas figuras conocidas que han decidido apostar por esta, ¿no? Por esta oportunidad. Y eso creo que quita un poco de margen de maniobra para un nombre nuevo, porque tanto Francis Allison como Carlos Bruce, como Luis Rubio, por el lado de Renovación Popular, tienen su gente. Va a ser un debate interesante, sí, ¿no? Claro. Ojalá que se armen buenas duplas. Y no son la clase de candidatos. Tripletas. Claro, y no son la clase de candidatos que yo te digo que me da la impresión de eso se van a desplomar y alguien se va a llevar sus votos, ¿no? Los tres son candidatos en general que me parece que van a retener un nivel de respaldo al final, y eso le quita oxígeno a una candidatura de outsider, ¿no? Claro. Y una consulta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, una foto del momento, que es una encuesta, y una proyección de resultados, que es la que tú y otros especialistas han hecho en estas últimas elecciones? Por ejemplo, me imagino que con esta data todavía no se puede hacer, digamos, una proyección. Bueno, a ver, la clase de proyecciones en la que trabajamos para una elección, para empezar, y eso es bien importante hacer la diferencia, es una proyección sobre la base de resultados reales, ¿no? Ya no estás especulando, tú ya no estás tratando de inferir cómo va a votar la gente, estás utilizando resultados electorales para poder proyectar
cómo lo que falta por entrar va a... en cuánta medida va a reflejar lo que ya entró, y eso es un cálculo mucho más fácil de hacer. Si tú sabes en un distrito dado de Lima, si yo ya sé que en Magdalena del Mar Keiko está ganando 70-30 o 75-25, por así decirlo, ya tengo una idea mucho más clara de cuáles son los escenarios posibles, y Magdalena está, que se lleva al 30%, ya tengo una idea mucho más clara de cómo va a entrar el otro 70%. Es un distrito urbano, pequeño, compacto, es difícil que haya mucha variación entre mesas, ¿no? En distritos que son urbanos rurales, urbanos cercanos, esto es un poquito más difícil, pero hay dinámicas que también se pueden hacer para hacer ese tipo de proyecciones. Eso es muy diferente de una encuesta. Una encuesta es una encuesta de intención de voto. Eso es lo que literalmente se le pregunta a la gente: ¿cómo vas a votar? Eso es muy diferente de ver cómo la gente ya votó. Cuando tú le preguntas a alguien cómo va a votar, estás... Claro, estás asumiendo, ¿no?, de que te está diciendo la verdad para empezar. Para empezar, y más allá de que te mienta, porque yo no creo que es tanto ese problema, el tema es: va a sostener su opinión hasta el final, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo de, si te digo a ti, Sebastián, ¿no? A veces nos cuesta, a los que estamos muy involucrados en política, pensar o entender que hay gente que realmente no le importa tanto la política, no tiene una inversión emocional tan grande en la política, y su voto no es algo tan firme. Es como que yo te pregunte a ti: ¿a dónde vas a almorzar el domingo, Sebastián, no? Y tú me dices: no sé, ¿no? Y si yo te insisto y vengo y te hago una encuesta y me dices: ya, pues voy a comer ceviche, ¿no? Y yo pongo ahí que vas a comer ceviche, y hoy día es lunes, ¿no? Pero el sábado te llama algún amigo y te digo: vamos a comernos un pollito. Y dices: ya, pues vamos a comernos un pollito. Y cambiaste de opinión. Ah, me mintió Sebastián. No, simplemente cambiaste de opinión. No tenías una inversión tan fuerte en comer ceviche el domingo. Me respondiste porque te pregunté. Y es lo mismo con las encuestas de intención de voto cuando falta relativamente lejos para la elección. Tenemos que esperar a ver cómo estas tendencias se consolidan. Ahorita yo te diría que hay poca capacidad predictiva. Lo que nos dicen las encuestas de intención de voto ahorita es: ok, ¿quiénes están un poco en el radar de la gente? ¿Quiénes ya tienen un respaldo un poquito, quiénes se perfilan, quiénes tienen un respaldo un poquito más duro? Y poco más. Luego de eso hay que esperar. Y estamos viendo los mismos números relativamente pequeños, ¿no? Me parece que en este está liderando Bruce con 12%, 13%. Sí, 12. Realmente es poco, ¿no? Entonces hay más números en indecisos, en no sabe. Y van a replicar este ejercicio que se hizo en las elecciones nacionales, de las presidenciales, con la alcaldía de Lima y otras regiones, porque me imagino que en esta oportunidad son muchas elecciones, o sea, son distritos, provincias, regiones. Entonces se han puesto, digamos, han coordinado, van a hacer para la alcaldía de Lima algunos gores, no sé, ¿cómo van a...? No, mira, no he conversado con... A ver, para empezar, que las cosas que hace Matthew, Matthew Rojas, que hace Luis Rivera, son proyectos separados, ¿no? Yo tengo mis propios cálculos que son más anecdóticos, y no tengo, yo soy muy franco con eso, yo no tengo un modelo como el que ellos tienen, predictivo, porque no... Para empezar, para la elección municipal ni siquiera lo veo necesario. Lima reporta bastante rápido. Ese tipo de modelos te ayudan un montón. Me refiero para proyectar resultados en una elección nacional, donde tienes que nacionalizar el voto, y se demora mucho en contar el voto a nivel nacional. Para elecciones regionales y municipales, no sé qué tanto necesitemos modelos así de sofisticados, porque no tienes que nacionalizar el electorado, ¿no? Claro, Para darte un ejemplo, la elección regional a gobernador regional de Cusco, por ejemplo, ¿no? Tú dices: sí, bueno, sabemos que hay votos, como lo que pasa a todas las elecciones, la convención. Se demora mucho en reportar la convención por temas logísticos, ¿no? Ok, pero los votos de la convención en una elección nacional muy ajustada, claro, te pueden influir mucho en el resultado. Pero en una elección para gobernador regional de Cusco, probablemente las dinámicas que tienes en la convención las tienes en otras partes de la región. Entonces no van a ser tan decisivos. No tienes necesariamente que esperar a que entre eso, porque por las propias dinámicas que hay en la región ya tienes una idea. En algunas elecciones que estén muy apretadas es probable que ese tipo de mecanismos ayuden, pero no, como no estás eligiendo una figura a nivel de todo el electorado nacional, no sé qué tan necesarias sean. Ahora sí hemos tenido en el pasado elecciones municipales ajustadas en Lima, habrá que ver, ¿no? En todo caso, Lima es una ciudad muy fácil de proyectar. Es urbana, reporta rápido. Sí, o sea, más allá, lo único que podría, digamos, afectar sería que se observen muchas actas, ¿no? Sí,
Y la diferencia entre el primero y el segundo sea muy pequeña. Sea muy pequeña. Pero Claro. aún así creo que ya hemos visto, para empezar, ya creo que todos tenemos experiencia con esta idea de que las actas observadas, sobre todo con los mecanismos actuales, eventualmente se cuentan, ¿no? Y donde sí ayudan un poco, donde seguramente sí, tanto yo como todos los que nos gustan, los nerds, a meternos en estos temas, sí rápidamente nos vamos a enterar qué dicen esas actas observadas y les vamos a decir, es muy fácil realmente hoy en día correr buscar un mecanismo para de inmediato agarrar los PDFs de esas actas que todos están colgados en la web y vertirlos en un cuadro y decirte, mira, esto es lo que dicen esas actas, ¿no? Incluso hay gente, como digo, si quieres, si te das el tiempo, si te da el nerdismo, vas y lo haces manualmente, si quieres, hay gente que lo hace así. Entonces, no es que vaya a ser un misterio, ¿no? En lo que sí me imagino, lo hemos estado conversando con mis colegas del podcast que hicimos, que es Margen de Error, sí probablemente volvamos también para poner un poco de atención a elecciones regionales clave. A veces hay los medios están muy enfocados en Lima y en la elección municipal de Lima, y cuando hay algunas regiones cuyos resultados realmente son muy relevantes, ¿no? Bueno, me parece que en las regiones, esa es su opinión, en las regiones donde ha ganado Roberto Sánchez es muy probable que ganen candidatos de la misma tendencia Sí, del claro. Roberto Sánchez, que en un futuro vayan a hacer una oposición al gobierno de la señora Sí, Fujimori. y más Entonces bien- ahí va a ser interesante cómo se va a configurar este nuevo tablero, tanto en los Gores como en algunas alcaldías provinciales que son claves, ¿no? Así es, ¿no? Y creo que vas a ver esa dinámica prestarse en las elecciones para gobiernos regionales y elecciones municipales, ¿no? De, oye, voy a hacer un contrapeso al gobierno central fujimorista. Va a ser interesante seguir esas campañas. El problema a veces con las campañas a nivel de gobiernos regionales es que no hay muchas encuestas de calidad y eso nos hace ir un poquito a ciegas, ¿no? A veces algunos medios locales hacen encuestas, no suelen ser encuestas con muestras grandes, pero va a ser igual interesante seguir la campaña y darnos una idea de cómo se recalibre el mapa. Entendiendo también, porque creo que mucha gente necesita recordarlo constantemente, que gran parte de las decisiones que se toman en este país, las que nos afectan en el día a día, no las toma el gobierno central. Las toman los alcaldes y los gobiernos regionales. No, y sobre todo en un contexto de fenómeno del niño, ¿no? Así es.